Estamos conversando sobre el sistema de pensiones. Marilena, cuando uno ve los números, son 3.000, bueno, total del fondo de pensiones que manejan las AFP son 7.400 millones de dólares más o menos. De esos 3.800 son los que tienen en los certificados de inversión previsional A y B el Ministerio de Hacienda, que es lo que ha ido pidiendo prestado, y se incrementa a 400 millones por año. Y sobre esos 3.800 millones, que es más o menos la mitad del total del fondo, paga el 1.15% en este momento, porque es 0.4 de la LIBOR más 0.75, es 1.15. Y usted dice que si incrementara en un punto, o sea, 2.15, la pensión podría subir en 20-25%. Entonces, ¿por qué no explicamos un poco cómo es que esto influye, por qué en el tiempo influye de esa manera y qué es lo que habría que hacer? O sea, ¿cuál es la propuesta para el Ministerio de Hacienda? Exacto. Recordemos que lo que se paga es un interés compuesto. ¿Qué quiere decir? Que pago una tasa de interés sobre un monto inicial, luego este monto se incrementa, resultado de lo que recibió del retorno, y este monto incrementado se vuelve a invertir. Por lo tanto, esto va creciendo exponencialmente, por así decirlo, a lo largo del tiempo. Por eso es tan importante la cotización desde las primeras edades. Retomando este punto, realmente preocupa precisamente la falta de educación previsional y la falta de cultura de ahorro, e incluso algunas medidas propuestas que para incentivar el empleo o el empleo juvenil, en alguna de las propuestas de los partidos, eximen del pago de propone eximir del pago de pensiones a las empresas. Entonces, cuando vemos que uno de los principales problemas que tenemos es precisamente este sistema de pensiones, lo que me obliga a traer a la mesa el tema de la cobertura. Recordemos que si bien este sistema necesita muchas reformas, una de las primeras que mencionamos es que se puede hacer automáticamente, no automáticamente, pero es la rentabilidad sin penalizar a la gente. Solo requiere que el gobierno tome la responsabilidad y asuma y empiece a incrementar la tasa de interés. Aunque esto se resuelva y quede un sistema muy bonito, solo cubre al 23% de la población económicamente activa. Es decir, menos de un cuarto de la población. De 4 personas de la población económicamente activa, es decir, trabajadores o en busca de trabajo, solo una está cubierta por este sistema. Entonces, cuando hablamos de una reforma integral de Fundaunco, de verdad lo que queremos es que se atienda este sistema, pero que también se atienda en materia de seguridad social a todas estas personas, que son la mayoría, que están quedando por fuera. La PEA está por el 2.7 millones de personas y solo son 600,000 las que tienen cobertura de este sistema. Lo que tenemos que buscar es que más personas se incorporen a este sistema, no buscar parches, ¿verdad? Y también soluciones únicamente con enfoque fiscal. Hay que buscar soluciones que le den beneficio a la gente y que le aseguren una pensión digna a su retiro. Hay que verlo también como una obligación del Estado, precisamente, y asumirla como tal, ¿verdad? Algunas de las medidas que se proponen es incrementar esta tasa de interés que se paga por los certificados de inversión previsional de manera gradual, por lo menos hasta que la LIBOR, que es la tasa que se utilizó como referencia, suba, porque no se puede seguir penalizando a los cotizantes actuales y de alguna forma lesionando la sostenibilidad que el sistema de ahorro para pensiones por diseño tiene, ¿verdad? Sin embargo, le están lesionando y están obligando, ¿verdad?, a estos trabajadores a financiar las pensiones, que son obligación del Estado, no obligación de los trabajadores actuales. De verlo, María, y es que una cosa es el flujo nuevo, llamémoslo así, que son un poco más de 400 millones por año que se transfiere de las AFPs al Ministerio de Hacienda para que pague pensiones, y que ahí se podría cambiar la tasa de interés inmediatamente, se podría tener un nuevo acuerdo, ¿verdad?, que lo pasaría a la Asamblea Legislativa y decir, bueno, la tasa de interés es tanto más, ¿verdad? Y lo otro es de los 3.800 millones que ya existen, que ya le prestaron los trabajadores al Ministerio de Hacienda, que devengan el 1.15,
Entonces, ¿cómo hacer para que en el tiempo vayan devengando un interés más alto, ¿verdad? Yo creo que allí, como digo, es un análisis fiscal el que hay que hacer de las posibilidades que tiene el gobierno de ir gradualmente incrementando esa tasa. Porque cuando partió la reforma, yo recuerdo que la LIBOR rondaba 5,5%, ¿verdad? Digamos, estaba en un nivel más normal, porque es anormal una tasa tan baja, ¿verdad? Y es por la crisis financiera internacional. Entonces, es bien importante elevar esa tasa de los certificados de inversión previsional lo más pronto posible. O sea que para aclarar, lo que usted nos está mencionando es que en ese momento pagaba más o menos 6.25 por esos títulos y hoy paga 1.15. 1.15. Entonces la diferencia es abismal y sobre todo por la capitalización que ese ahorro tiene. Entonces, para beneficiar a los futuros pensionados y a todos los que estamos en el sistema, es fundamental tomar medidas para elevar ese retorno que tienen los certificados de inversión previsional. Y por otro lado, el tema de la cobertura también es una preocupación. Sin embargo, cuando uno ve todos los sistemas de ahorro para pensiones diseñados por el mundo, son para trabajadores formales, ¿verdad? Porque es bien importante entonces el tema del crecimiento económico acá para nosotros. Porque sabemos que el país no ha estado generando los empleos que realmente necesita la población. Si bien ha habido incremento de empleo, no es suficiente, ¿verdad? Porque hay estimaciones de que, revisando un poco los datos, que son aproximadamente 50,000 personas las que ingresan a la PEA cada año. Entonces, son personas que demandan empleo. Entonces, si bien ha habido creación de empleo, no es suficiente para absorber toda esa población. Entonces, en la medida que la economía crezca más, ¿verdad? Hemos estado creciendo con niveles bajos. Este año esperamos que 1,6, 1,8 sea la tasa de crecimiento del producto. Sin embargo, si el país lograra crecer más, claro, se requeriría mayor inversión, pero también se generaría más empleo formal, que es el que se necesita para incorporar más personas a este sistema de ahorro para pensiones. De manera que el tema del crecimiento vuelve a salir también por todos lados. Realmente es fundamental que la economía crezca más. Y también para las finanzas públicas, porque en esa medida van a aumentar los ingresos del gobierno, los ingresos por los tributos, y va a estar mejor preparado para afrontar sus obligaciones. María Elena, el tema del crecimiento se vuelve fundamental porque cuando uno ve la cantidad de personas inscritas en las AFPs, supera el 1.000.000 de personas, más o menos 1.200.000, 1.300.000, o sea, 1.200.000, 1.300.000. Pero solo cotizan alrededor de 650, 700.000 personas. Entonces quiere decir que en algunos meses cotizan unos y en otros meses cotizan otros, ¿verdad? O en unos años cotizan unos, en otros años cotizan otros. Y lo que necesitaríamos es que esos 1.300.000, digamos, que ya están inscritos, cotizaran permanentemente, exacto, ¿verdad? Porque además tendría mejores salarios, pues, ¿verdad? Exacto, precisamente lo que menciona. Para tener derecho a la pensión tengo que acumular 300 cotizaciones, es decir, 25 años continuos o discontinuos de cotización en mi cuenta de pensión y aparte tener mi edad de retiro, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Que muchas de estas personas, ¿verdad?, que no cotizan de forma continua o no alcanzan ese número requerido de cotizaciones, al momento de su retiro solo van a poder optar a una devolución de saldo, es decir, que les van a dar el dinero que tenían en su cuenta de ahorros. No lo van a perder, pero pierden el beneficio de estar afiliados al régimen de salud del Seguro Social. Y también mucho va a depender de su capacidad de buena administración que tengan el dinero, porque se los devuelven en 6 anualidades. Mientras, si yo estoy recibiendo constantemente una pensión, me aseguro un ingreso de manera sostenible, ¿verdad? Con una renta programada, como se denomina, que va a servir para mantenerme mientras yo no pueda trabajar. Precisamente lo que se menciona, estos sistemas, todos los sistemas, incluso el de reparto, dependen mucho de las características del mercado laboral y tienen que tomarse en cuenta cuando se diseñen. Y como
son contributivos, precisamente dependen de empleados formales que estén no solo afiliados, sino que la cobertura se determina por la cotización. Entonces, cotizando activamente al sistema de pensiones. Sin embargo, debe de tomarse en cuenta y tomar medidas desde ya, porque va a ser muy difícil, ¿verdad?, que logren, muchas personas que ya están en edad avanzada y que no han cotizado, que logren, ¿verdad?, tener el número de cotizaciones requeridas para recibir esa pensión. Y ahora, la gente dice, y una de las conversaciones es, lo que se necesita es que la gente cotice por más tiempo para que acumule más dinero. Y la otra opción, dicen, es que no solo acumule durante más tiempo, sino que pague más cada mes, ¿verdad?, que ahorre más cada mes y que con eso tenga un mayor monto. Pero a pesar de que eso es una opción, ¿verdad?, el tema tal vez fundamental ahorita es el de la tasa de interés, ¿verdad? ¿O usted creería que deberíamos de ir a evaluar las tres opciones simultáneamente? ¿Cómo debería ser? Sí. Bueno, una sola solución, una sola medida no va a ser la solución al problema, porque vemos que tiene varias aristas, precisamente como mencionamos, y se relaciona con el crecimiento económico, con el mercado laboral. Sin embargo, es importante y hacer conciencia, ¿verdad?, que cada vez estamos viviendo más tiempo, ¿verdad? La esperanza de vida ha aumentado. Por lo tanto, sí se requiere un análisis de las edades de retiro que se tienen en El Salvador, que son de las más jóvenes de Latinoamérica. Es decir, si yo me estoy retirando a los 60 años y voy a vivir 20 años más, pero lo que he acumulado no va a ser suficiente para financiar mi consumo durante esos 20 años. Pero usted como mujer a los 55. Bueno, y nosotros exacto, como hombre a los 60. El hombre a los 60 años y la mujer a los 55, precisamente. Entonces es importante hacer este análisis, pero no desprenderlo de otras variables como las características de cada uno de los trabajos. No es lo mismo una edad de retiro de 55 años para alguien con un trabajo sedentario en un escritorio que para alguien con un trabajo de alto desgaste y demanda física, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta estas particularidades y también hacer reformas que permitan escalonar, ¿verdad?, la pensión que yo voy a recibir. Ahora, o cumplo con las 300 cotizaciones y le doy retiro para recibir mi pensión o no la recibo. Entonces, es importante el incrementalismo en las medidas y poner un poco de gradualidad en estas, precisamente para poder resolver todos estos problemas. El tema de la rentabilidad es una de las reformas más urgentes, ¿verdad? Y que por lo mismo no es una medida impopular, lo que sí requiere es la disciplina fiscal de parte del Estado, ¿verdad?, que genere los recursos suficientes para pagar una mayor rentabilidad, que es derecho de nosotros como cotizantes actuales. Por lo tanto, son varias medidas las que van a contribuir a mejorar este sistema y nuevamente perder ese enfoque fiscal para las reformas del sistema de pensiones. Estamos hablando de derechos, estamos hablando de seguridad social. Debe de perderse ese enfoque al momento de hacer reformas. Siempre se ve con ese enfoque las últimas reformas que se hicieron en marzo del 2012, que fue aumentar la capacidad, el techo que tenía el Estado, el techo que tenían para poder invertir en los certificados de inversión previsional. O sea, quiere decir que los trabajadores le van a dar más dinero al gobierno. Exacto, más concentración en deuda pública que paga bajo interés. O sea, de por sí la concentración es mala porque representa un mayor riesgo en la cartera de inversiones. Sabemos como principio básico de finanzas que hay que diversificar, no hay que poner los huevos en una sola canasta. Y aquí tenemos el 85% de los huevos solo en deuda pública, ¿verdad? Es decir, estamos ante un portafolio sumamente riesgoso. Y dejémoslo ahí un segundito, porque creo que es bien importante que hablemos de las otras opciones que existían y que ahora también se le han cerrado a los trabajadores como una forma de mayor rentabilización, ¿verdad? Pero un momento, regresamos después de estos comerciales.